Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Óscar Gallego, pertenezco a la asignatura de ética virtual, más exactamente del grupo 3. Y el día de hoy les quiero hablar un poco acerca del desafío del relativismo cultural que encontramos dentro de la obra de James Rachels, que se titula Introducción a la filosofía moral. Mm, Quiero abrir este espacio con una frase que allí observamos de Ruth Benedict en 1934, donde nos dice: la moral difiere en cada sociedad y es un término conveniente para referirse a costumbres aprobadas por la sociedad. Yo creo que es correcto decir que la moral no puede ser la misma de cultura a cultura, y es algo que cada uno de nosotros debe comprender, entender, profundizar, ya que creo que esas críticas, porque considero que es una crítica subjetiva que cada uno tenemos al estudiar o analizar las culturas que son diferentes a la nuestra, es un error. Por eso creo que el relativismo cultural nos sirve como herramienta para alejar eh, mm, estigmatización, podría decirlo así, y por lo tanto pues ese va a ser nuestro objetivo el día de hoy: hablar sobre el relativismo cultural, entenderlo, comprenderlo desde esta teoría, ¿sí? Empezamos entonces con una incógnita, una pregunta, y es cómo diferentes culturas presentan códigos morales diferentes. Básicamente para muchos se considera que la forma correcta de la moral pues proviene de esas tradiciones o de los antepasados y no de la experiencia individual del ser humano, algo que considero en lo personal es correcto. Por ello, la teoría del relativismo cultural ha planteado 6 ideas generales que han sido formuladas por distintos investigadores de esta disciplina, de la teoría del relativismo cultural. En primer lugar, lo voy a decir tal como lo han planteado en el capítulo. En primer lugar, encontramos: diferentes sociedades tienen diferentes códigos morales. En segundo lugar, el código moral de una sociedad determina lo que es correcto dentro de esa sociedad. Esto es, si el código moral de una sociedad dice que una cierta acción es correcta, entonces esa acción es correcta, por lo menos dentro de esa sociedad. En tercer lugar, no hay un criterio objetivo que se pueda emplear para juzgar el código de una sociedad como mejor que el de otra. Cuarto, el código moral de nuestra propia sociedad no tiene una categoría especial, es solo uno entre muchos otros. Quinto, no hay una verdad universal en ética, esto es, no hay verdades morales que valgan para todos los pueblos en todas las épocas. Y por último, es pura arrogancia de nuestra parte tratar de juzgar la conducta de otros pueblos. Debemos adoptar una actitud de tolerancia hacia las prácticas de otras culturas. Independientemente del estudio hecho por la doctrina del relativismo cultural, este autor James Rachels pues afirma en su obra Introducción a la filosofía moral que posiblemente alguna de estas 6 ideas se encuentren postuladas y aún así no sean del todo verdaderas, es decir, pues básicamente pueden haber unas falsas, así hayan otras verdaderas, ¿sí? Es extraño observar las distintas costumbres que aparecen alrededor del mundo dentro de las diferentes culturas. Ejemplo de esto, y como lo observamos allí, es los grupos sociales como los calasios y los griegos, en donde cada cultura posee diferentes prácticas con respecto a la manera en que llegaban a deshacerse de los cuerpos o de esos cadáveres de sus seres queridos. Allí mencionaban de los cuerpos de sus padres. Por otra parte, pues también se encuentran los esquimales como segundo ejemplo. En la vida real, esta población vive de manera dispersa dentro de los márgenes septentrionales de Norteamérica y de Groenlandia, y sus costumbres se basaban en algo similar a la poligamia. Mm, Prestaban sus esposas a los huéspedes de señal o en señal de hospitalidad. También, al haber un jefe en estos grupos,
tenía la posibilidad de exigirle a los otros hombres que eh, mm, otorgar a sus mujeres en relaciones sexuales, y cuando pues estas mujeres decidían dejar a su esposo e irse con estos jefes, eh, pues tenían la posibilidad de hacerlo sin ningún inconveniente, siempre y cuando su ex esposo no pusiera problema por esto. Y también, por otro lado, tenían la costumbre de, pues nosotros, desde el punto de vista de nosotros, lo vemos como si tuvieran poco respeto hacia la vida humana. Digo esto porque estos grupos sociales se deshacían de los ancianos y de los recién nacidos cuando lo consideraran necesario para ellos. Pues son ilustraciones más claras cuando hablamos de que las distintas culturas presentan diferencias, especialmente en sus códigos morales. Muchos antropólogos han aceptado la idea de que las concepciones de lo correcto o lo incorrecto, pues, repito, difieren de cultura en cultura. En consecuencia, pues este capítulo trata de abordar el relativismo cultural y sus 6 ideas generales, sometiéndolas a un análisis racional y definiendo algunos desafíos que surgen a partir de la existencia de esa diferencia moral entre culturas. Estos desafíos los podemos observar desde el punto de vista que se tiene con respecto a esas diferencias de cada cultura. Y es que no debemos considerar como diferencia que tiene mi cultura con la de otra, sino más bien debemos fijarnos en las creencias, especialmente religiosas, que cada cultura tiene. Es decir, básicamente las costumbres que tiene cada sociedad están fundadas por factores que pueden ser determinantes para cada una de ellas. Lo digo, por ejemplo, porque los esquimales no practicaban el infanticidio en señal de desinterés o preferencia entre los niños. Más bien se considera como una medida necesaria y obviamente drástica debido a esa difícil supervivencia de la familia y las condiciones climáticas que las envuelven. En estos grupos pues encontramos que las mujeres a veces incluso tenían hasta 20 hijos, pero para ellas era muy difícil la alimentación de estos 20 hijos, ¿sí? Entonces por eso en su mayoría pues se deshacían era de los recién nacidos con género femenino, ¿sí? Y pues lo hacían porque los hombres en, edad, en la edad adulta pues servían para generar esos recursos que satisfagan las necesidades básicas de alimentación, tuvieran una seguridad alimentaria, a pesar de, pues, de la crisis en la que tenían que pasar, en la que tenían que desenvolverse, en este caso el frío, y por tal razón entonces hacían esta práctica de deshacerse tanto de los ancianos como de los recién nacidos. Ya como a modo de conclusión, pues es importante subrayar que suele ser de alguna manera peligroso suponer que nuestros pensamientos o preferencias estén guiadas por algún criterio absoluto, cuando en realidad pues esto no es así. Las prácticas de cada grupo social son simplemente una característica de muchos en las diferentes culturas, por tanto pues no existe razón objetiva de que alguno de estos comportamientos sea correcto o incorrecto. Como autor representativo de esta teoría tenemos a Heródoto, mmm, ya que muchos eh, relativistas culturales pues se han guiado por su obra Historia, más o menos aproximadamente del 430 a.C. Y eso es todo. El día de hoy pues los quiero dejar con esta eh, presentación sobre el desafío del relativismo cultural y muchas gracias por su atención.